mandé. Ok. Falta un minuto. Entonces, ¿ya estamos en vivo, Adriana? Ya. Sí, ya aparece la página. ¿Qué te parece si empezamos? Vale. Ok. Permíteme tantito. Okay. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario del Departamento de Física. Hoy tenemos como invitado desde la Universidad de North Texas al doctor Roberto González Rodríguez, que nos hablará sobre nanotubos de silicio, fabricación y su uso en perovskitas. Entonces, empecemos, por favor. Muchas gracias. No, muchas gracias, Roxana y Adriana, por la invitación a este seminario. Y hoy les voy a hablar acerca de los nanotubos, cómo se fabrica y su aplicación en las perovskitas. Este trabajo pues, fue realizado entre estas dos universidades. Bueno, y otras colaboraciones, pero principalmente estas dos. Bueno, esto es el temario, de lo que primero es una introducción a lo que es el silicio. Luego viene lo que es el silicio como nanomaterial. Luego les voy a explicar las diferentes tipos de fabricación de nanotubos de silicio, su comparación con el silicio poroso. Luego todo el proceso involucrado en la fabricación de estos nanotubos. Y por último, su uso de estos nanotubos en las perovskitas. Bueno, antes de comenzar, me gustaría hablar de la ubicación de estas dos universidades. En primera, porque el estado de Texas por sí solo es muy grande. Si se compara con algún país conocido, sería más o menos similar a lo que es el tamaño de Francia. UNT está aquí en esta ciudad que se llama Denton, que está al norte de Dallas, y esta universidad TCU está aquí en Fort Worth, que está a un lado de Dallas. Y aquí pues tenemos como referencia Houston y la capital, que es Austin. Primero pues el silicio. En mi presentación van a ver mucho la palabra silicon, que es lo mismo pero es en inglés. Pues el silicio es el elemento número 14 de la tabla periódica. La estructura cristalina es la del diamante. Y así es como se vería el silicio en su forma pura. Y la importancia del silicio es de que es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, después del oxígeno. Y es por eso de que está en nuestro alrededor todo el tiempo. Por ejemplo, en su forma de óxido de silicio tenemos al cuarzo, tenemos los vasos de vidrio, las ventanas. Puede estar el silicio presente en implantes, en alguna forma en alguna aleación. Y el silicio es la base de toda nuestra electrónica que encontramos hoy en día. O sea, sin el silicio no serían posibles las computadoras, teléfonos, tablets, cámaras. Y también el silicio está presente en forma de óxido de silicio en plantas como es el arroz. También está presente en el bambú, que forma parte de un componente estructural de estas plantas. El silicio como material, tendríamos pues lo que son las nanopartículas de silicio, tendríamos los nanoalambres de silicio, tendríamos los nanotubos, que es lo que me voy a enfocar más en esta presentación, y tenemos lo que es el silicio poroso. Cuando tenemos materiales a una escala nanométrica, pues tenemos nuevas propiedades como son una alta área superficial, puede tener nuevas propiedades eléctricas, propiedades mecánicas. Y pues sus aplicaciones en las que ya las conocemos son las electrónicos, son
celdas fotovoltaicas, sensores. Inclusive se pueden fabricar mejores baterías de litio que las basadas en carbono. Y aplicaciones menos conocidas en silicio pueden ser la liberación de fármacos, liberación de genes. Inclusive en esta imagen se observa de que se puede utilizar el silicio como agente de contraste, ya que si tenemos el tamaño correcto de silicio puede tener propiedades fotoluminiscentes. Y aparte que no es tóxico para este tipo de aplicaciones biológicas. Estos son los diferentes métodos de poder fabricar nanotubos de silicio. Este método, en la condensación en fase gaseosa, puedes producir nanotubos de silicio, pero también se producen muchas nanopartículas, puedes tener nanoalambres, y pues las concentraciones que se obtienen son muy bajas. Otro método que se pueden fabricar nanotubos, tenemos poros alúmina, donde se le pone algún agente catalítico, como puede ser el oro, y se van llenando esos poros de átomos de silicio hasta formar nanotubos. Pues la desventaja de este método es de que puedes sobrellenar los poros y formar nanoalambres de silicio. El método que yo me voy a enfocar mucho es donde usamos el óxido de zinc como template para formar estos nanotubos de silicio, que se los voy a explicar más adelante con mucho detalle. Y la ventaja de este método es de que podemos controlar la longitud del tubo, podemos controlar el tamaño de poro o su diámetro interno, y también podemos controlar el tamaño de pared de este tubo. Pero antes de proceder a la fabricación de los nanotubos de silicio, me gustaría comparar lo que son los nanotubos con lo que es el silicio poroso. Generalmente el silicio poroso se obtiene por método electroquímico, usando ácido fluorhídrico, y dependiendo de las condiciones del experimento se pueden obtener diferentes tipos de poro. Las propiedades entre el silicio poroso y los nanotubos de silicio son similares, pero la diferencia característica es de que en el silicio poroso todos estos poros están interconectados de forma dendrítica. En cambio, con los nanotubos de silicio es un solo poro, aparte de que podemos controlar el tamaño de ese poro, la longitud, la orientación también, o el tamaño de pared. El método que yo utilizo para hacer estos nanotubos es el que se ve en esta imagen. Primero tenemos el sustrato, y dependiendo de la aplicación podemos escoger el sustrato que queramos, como por ejemplo podemos crecerlos en acero inoxidable si queremos hacer aplicaciones en baterías de litio. Podemos usar vidrio, que es conductor, si queremos aplicaciones en LEDs o celdas solares. Luego, después, lo que se hace es una deposición de nanopartículas de óxido de zinc, que actúan como semilla para poder crecer estos nanoalambres de óxido de zinc. Después viene lo que es la deposición de silicio, usando silano. Después, el siguiente proceso sería remover el óxido de zinc utilizando cloruro de amonio. Y este paso ya es opcional si queremos incrementar la cristalinidad de estos nanotubos de silicio. Aquí es con más detalle cada paso. Aquí tenemos una imagen por microscopía electrónica de transmisión de las nanopartículas de óxido de zinc, donde se puede observar de que estas nanopartículas tienen un diámetro aproximado de los 5 nanómetros y son altamente cristalinas. Y cuando crecemos los nanoalambres de óxido de zinc, dependiendo de las condiciones, ya sea la temperatura, concentración, tiempo,
se pueden controlar la longitud de estos nanoalambres, así como su diámetro. Y se pueden obtener diferentes diámetros, como es este de 30 nanómetros, el de 70 nanómetros y el de 200 nanómetros o más grandes, ya que el diámetro de los nanoalambres de óxido de zinc van a dar lo que es el diámetro interno de lo que es el nanotubo de silicio. La forma en la que remuevo el óxido de zinc es básicamente a alta temperatura con el cloruro de amonio, en el cual se descompone en amonia y ácido clorhídrico. Después el óxido de zinc reacciona con el ácido clorhídrico para formar cloruro de zinc y agua. Después reacciona con más amonio para formar estas especies que son gaseosas a estas condiciones de la reacción. Pero ¿cómo sabemos que ya removimos el óxido de zinc? Estas son dos imágenes tomadas con el microscopio electrónico de barrido. Aquí podemos observar el zinc core y el silicon shell, y aquí los nanotubos de silicio. Y con esta técnica que analizamos los rayos X provenientes de la muestra en el microscopio, podemos saber qué elementos están presentes en esa muestra. Y aquí, antes del etching, se observan que la presencia de los picos de zinc y también la del silicio, pero después de que ocurre la reacción, los picos del zinc desaparecen y solo vemos lo que es el pico que corresponde al silicio. Muchas veces tenemos nanotubos con pared muy gruesa, entonces tiene que repetir el proceso varias veces para remover todo el óxido de zinc, como se observa aquí. Primero tenemos una alta concentración en zinc, alrededor del 67% en peso, luego después del primer etching tenemos el 22% y luego se remueve todo. O sea, el proceso se puede repetir muchas veces hasta remover todo el óxido de zinc. La forma en la que puedo controlar lo que es el tamaño de pared del nanotubo, la técnica es Chemical Vapor Deposition, donde usamos el silano diluido en helio en un horno tubular. Y dependiendo de la posición de la muestra adentro del horno, así como la temperatura o el tiempo de reacción, se puede controlar el shell thickness de estos nanotubos. Y esta sería una imagen característica de cómo es este tubo. Aquí tenemos el tubo tubular, que es este blanco, y tenemos aquí el tanque de helio, el tanque de silano. Y tenemos aquí una trampa de aceite para atrapar lo que no reaccionó aquí en esta reacción. Y así es como se verían los nanotubos de silicio en una muestra con una pared de 10 nanómetros, con este color amarillo, y cuando son más gruesa la pared, pues es más oscuro. Entonces, indirectamente podemos saber el grosor sin necesidad del microscopio, una vez que ya uno entrenó sus ojos para saber el tamaño de pared. Entonces, en el laboratorio hemos creado una librería de diferentes tipos de nanotubos, basados, por ejemplo, en el diámetro interno. Podemos obtener desde los 30 nanómetros, inclusive muy grandes, a los 600 nanómetros. Podemos controlar la longitud, que van de los 160 nanómetros hasta las micras. Y lo interesante también es de que el óxido de zinc tiene una estructura cristalina hexagonal, y eso se ve reflejado en los nanotubos de silicio, que se puede observar que es hexagonal en la parte interna del tubo. Y simplemente es un proceso de annealing que, después de la deposición del silicio, generalmente el silicio es en forma amorfa. Y esta es una imagen de alta resolución con el microscopio electrónico de transmisión, y no se pueden observar ningunos puntos característicos de la cristalinidad del material. Pero después de simplemente un calentamiento en atmósfera inerte,
podemos observar de que estos nanotubos son policristalinos y ocurre lo mismo para diferentes tamaños de pared de estos nanotubos de silicio. Ahora, antes de proceder a cómo uso las perovskitas en estos nanotubos, les voy a dar una breve introducción a lo que son las perovskitas. Originalmente, las perovskitas son basadas en el calcium titanate, pero las perovskitas que yo me enfoco son las organometal perovskitas, que tenemos una parte orgánica, el metal y un halógeno. Las perovskitas forman este tipo de estructura cristalina, donde tenemos estos octaedros. En los vértices de estos octaedros tenemos el halógeno, que puede ser el cloro, bromo, yodo. En el centro de estos octaedros está el metal, que puede ser plomo o estaño. En los intersticios de los octaedros tenemos pues la parte orgánica, que puede ser el metilamonio. También puede ser cesio o formamidio. Y estas perovskitas se pueden modificar el band gap, que va de los 1.5 a los 2.3 electron volts. Y eso depende principalmente de la composición del halógeno. Tienen muy buenas difusiones de los electrones y los huecos. Puedes modificarlo químicamente muy fácil. Puedes hacer combinaciones, es barato, es fácil de producir. Y este material tiene aplicaciones en lo que son las celdas solares, los láseres, los fotodetectores o dispositivos de emisión de luz. Inclusive puedes agarrar otros elementos de la tabla periódica para modificar estas perovskitas. Por ejemplo, si quieres agregar nuevas propiedades de conversión de luz, puedes agregar dopajes de europio, herbio. Puedes afectar su cristalinidad utilizando níquel, zinc, o puedes modificar otras propiedades de estabilidad, por ejemplo, con el potasio. Bueno, la importancia de las perovskitas es de que no tiene mucho que se empezaron a investigar en su uso en celdas solares. Fue eso a partir del 2008, 2010, en las primeras publicaciones en celdas solares. Pero lo interesante de las perovskitas es de que en menos de 7 años se han obtenido eficiencias de celdas solares superiores al 20%. Y esto es muy impresionante, ya que en las celdas solares actuales de silicio y filmes delgados de cadmium telluride, para llegar a este tipo de eficiencias tomó más de 30 años de investigación en poder llegar a este tipo de eficiencias. En cambio, con las perovskitas se llegó en solo 7 años. Y aparte, se pueden combinar dos tipos de celdas solares que se conocen como celdas solares tipo tándem, donde tenemos una celda solar que es basada en silicio y después se le puede poner arriba de esa celda solar un componente de perovskita para aumentar la eficiencia, y se han conseguido eficiencias superiores al 30% con este tipo de configuración, ya que puedes diseñar perovskitas que absorban longitudes de onda o partes del espectro electromagnético que el silicio no puede. Y es por eso que puedes incrementar eficiencia en las celdas solares. Otra de las ventajas de las perovskitas es de que cuando tenemos, por ejemplo, los semiconductores que conocemos como el cadmium selenide, cuando pones defectos a esos semiconductores, creas orbitales de no enlace, y esos residen entre la banda de valencia y la banda de conducción, y estos actúan como trampas, lo que hace que pierda sus propiedades estos semiconductores. Por lo general, tienes que pasivar la superficie para que esto no ocurra. En cambio, con las perovskitas tenemos los defectos, están presentes todo el tiempo, pero eso
pero esos defectos están en la banda de conducción. Podemos expresar el diagrama anterior de esta forma, de que tenemos estos semiconductores, como es el silicio, el cadmio, el telluride, tenemos los defectos, y los defectos son muy bienvenidos por las perovskitas. Si uno se va a la literatura de las perovskitas en celdas solares, principalmente tienen este tipo de configuración, donde la perovskita tiene estos tamaños de grano muy grandes, que van en los cientos de nanómetros, inclusive puedes tener granos más pequeños. Entonces, todavía aquí hay oportunidad de investigación, ya que con los nanotubos puedes usarlos como nanotubos de ensayo, donde puedes controlar el tamaño de grano, que es dependiente del interior del nanotubo, así como también puedes controlar la estequiometría con los nanotubos de silicio de estas perovskitas. Este es el proceso que sigo para poner las perovskitas en los nanotubos. Primero se prepara una solución. Puede ser, puedes combinar la estequiometría que uno guste. Pues los nanotubos se ponen dentro de esta solución. Con la técnica de spin coating, se remueve el exceso que hay afuera de los nanotubos. Luego se calientan los nanotubos para remover el solvente y ya tenemos las perovskitas en el nanotubo. Y para compararlo con lo que es en el nivel macroscópico, que en este caso son microalambres, se pone una gota en la superficie y se deja evaporar para formar los nanoalambres. Aquí podemos observar que los nanotubos vacíos, después los nanotubos con esta perovskita que está basada en puro yodo, después voy a hablar de otras combinaciones. Y se puede observar con el SEM que aquí tenemos la perovskita en la punta del tubo y los nanoalambres. Otra cosa de que las perovskitas tienen propiedades fluorescentes y es importante saber lo que es la diferencia entre la fluorescencia y lo que es la fosforescencia. Pues tenemos el estado base, tenemos un proceso de absorción y cuando regresa el nivel excitado al nivel base, pues se produce la fluorescencia. Y la fosforescencia sería cuando el electrón cambia de spin, entonces para regresar toma mucho más tiempo la fosforescencia de lo que es la fluorescencia. Y dependiendo de la composición del halógeno, uno puede modificar el band gap de lo que es la perovskita. Y aquí hice una combinación de lo que es el bromo y el cloro. Aquí un poco más de bromo, aquí el puro bromo, aquí bromo yodo y aquí es el puro yodo. Uno puede observar que a medida que cambiamos la concentración, modificamos el band gap que se ve reflejado en la fotoluminiscencia. Aquí tenemos la fotoluminiscencia en los nanotubos de silicio y aquí tenemos la fotoluminiscencia, lo que es en el bulk. Se puede observar de que los nanotubos controlan mejor la estequiometría que en el bulk. Uno puede observar, por ejemplo, regiones de color verde y azul. Aquí también, y aquí puro azul. Y esto se ve reflejado en el espectro de fotoluminiscencia, donde se pueden observar para el bulk estos hombros, que lo que te indica que tienes diferentes fases de esta perovskita. Y eso no se observa en los nanotubos de silicio. Estas son imágenes con el microscopio electrónico de transmisión de dos diferentes tipos de nanotubos con diámetros internos de 70 nanómetros
y 200 nanómetros. Aquí tenemos los nanotubos vacíos y aquí los nanotubos con la perovskita adentro. Y lo mismo ocurre para nanotubos con un diámetro más grande. Pero una de las preguntas es cómo sabes que la perovskita está adentro del nanotubo y no está afuera del nanotubo. Entonces lo que se hizo fue poner dos nanotubos, uno vacío, otro con la perovskita, y se hizo un experimento de EDX en la forma de line scan, donde se fueron analizando los rayos X provenientes de la muestra de aquí hasta aquí. Entonces se fue graficando. Aquí pues, se observa cuando estamos en este punto de que este pico pertenece al silicio, que es donde está la pared, no hay perovskita. Entonces nos vamos adentro del nanotubo, vemos la presencia de la perovskita en forma del plomo y del yodo. Después al final del nanotubo otra vez la pared y luego el espacio vacío, que no hay nada. Y en el nanotubo vacío solo se observa la señal del silicio y un poco de oxígeno que está presente en la muestra. Y estas perovskitas, si nos vamos con microscopía de alta resolución, uno puede observar de que estas perovskitas no son cristales únicos, sino que son policristalinos. Y esto se ve reflejado en el FFT, donde tenemos diferentes puntos y podemos observar diferentes planos cristalinos de la perovskita, como el 002 o el 220. Y esto lo que se vería sería lo que es la pared del nanotubo. Entonces lo que se hizo ahora fue comparar lo que son los microalambres con nanotubos de diferente diámetro. Se midió pues la fotoluminiscencia y se observó un corrimiento entre los microalambres con los nanotubos de 770 nanómetros a los 760 nanómetros. Y esto simplemente es la primera derivada de la absorción. Obtuvimos estos valores. Entonces la pregunta es ahora cómo explicamos este corrimiento que se observó en el espectro de fotoluminiscencia. Al principio pensamos de que podría ser un confinamiento cuántico, ya que con el confinamiento cuántico, cuando tenemos un tamaño más pequeño de partícula, el bandgap incrementa, ya que el bandgap es inversamente proporcional al radio de la partícula. Estas son las masas efectivas de los electrones y huecos. Pero había un problema con este modelo, ya que para tener confinamiento cuántico en los nanotubos de silicio tendríamos que tener tamaños de partícula menores a los 10 nanómetros. En cambio, los nanotubos que se estudiaron tienen un diámetro interno de los 70 y 200 nanómetros, lo cual algo no concuerda con lo que es el confinamiento cuántico. Entonces, lo que se hizo fue hacer estudios de fotoluminiscencia usando un láser de argón a 488 nanómetros y usando helio líquido para ir bajando la temperatura, y a diferentes temperaturas se fue midiendo la fotoluminiscencia. La muestra se coloca en este criostato para mantener la temperatura deseada. Y estos son los resultados que se obtuvieron con ese experimento, donde se midió la fotoluminiscencia de los 295 Kelvin a los 4 Kelvin para los microalambres y las perovskitas en los 70 nanómetros en diámetro interno. Y se observó un efecto interesante a los 110 Kelvin, donde para los microalambres se empezó a observar este pico. En cambio, para los nanotubos nunca se observó este nuevo pico. Este pico pertenece de que hubo una transición de fase para los microalambres, que sería de la tetragonal a la ortorrómbica, pero esa transición de fase es suprimida para este tipo de perovskita.
y también hubo un pequeño corrimiento. Entonces, el siguiente experimento que se hizo fue incluir nanotubos con diferente diámetro para saber qué ocurría. Entonces, pusimos nanotubos con diámetros de 30 nanómetros y 175 nanómetros, y se observó que también la transición de fase ocurre en los 175 nanómetros. Se puede observar aquí en esta línea azul. Esto sería para el bulk. Pero no ocurrió esa transición de fase para los 70 y 30 nanómetros. Lo que nos indica que su comportamiento es más similar al bulk que al confinamiento en los nanotubos. Y esto simplemente es la graficación del pico máximo. Y aquí tenemos el bulk. Tenemos los nanotubos de 175 nanómetros, 70 y 30 nanómetros. Entonces, una explicación más razonable, ya que no es confinamiento cuántico, sería más bien un estrés causado entre la perovskita y el silicio. Ya que si medimos la celda unitaria, el volumen del silicio es alrededor de los 160 amstros cúbicos y para las perovskitas es alrededor de los 1000. Lo que nos indica que hay mucho estrés y ese estrés está suprimiendo esta transición de fase que ocurre en el bulk. Ahora quisimos explorar lo que ocurre cuando incrementamos un poco de bromo en estos nanotubos de silicio. Entonces aquí tenemos la composición de puro yodo y a medida que nos vamos hacia la izquierda, vemos este corrimiento hacia el azul cuando incrementamos la concentración en bromo. Esto es para la composición de puro bromo. Y lo mismo se hizo para los nanotubos de silicio. Pero lo que se observó es de que alrededor de cuando la X es 0.75, en el bulk se observó estos hombros que pertenecen a que hay diferentes fases y en los nanotubos no ocurrió eso. Entonces se procedió a hacer otros estudios. Aquí tenemos las imágenes del microscopio del TEM, de esta composición en los diferentes tipos de nanotubos. Y aquí tenemos las imágenes tomadas con el microscopio de fluorescencia de los microalambres y de los nanotubos de silicio. Vemos esta emisión muy intensa en el rojo. Entonces se hizo un experimento de difracción de rayos X a través del tiempo y nos enfocamos en estos dos planos, en el 110 y en el 200 para esta composición de la perovskita. Y vemos que en el bulk tenemos la combinación de varias fases a comparación de los nanotubos de silicio. Y también la intensidad va decreciendo a lo largo del tiempo en los dos casos, en lo que es el bulk y lo que son los nanotubos de silicio. Y si medimos la fotoluminiscencia, también ocurre de manera similar a lo que es la difracción de rayos X. Solo que aquí en el bulk vemos que hay varias fases, pero al final llegamos a una fase, como ocurrió aquí, que nada más se ve el pico azul, a comparación del inicial. Esto nos indica que los nanotubos de silicio pueden preservar la estequiometría de estos nanotubos a través del tiempo, pero se degradan de manera similar a lo que es el bulk. Este es otro experimento que se hizo, en el cual tenemos los nanotubos de silicio y se oxidaron en un horno tubular, en una atmósfera de oxígeno, para estudiar lo que ocurría con los nanotubos si es silicio versus sílica.
Para este estudio se escogió la perovskita basada en el puro bromo, que tenemos esta emisión en verde. Esta es una foto tomada con el microscopio confocal de fluorescencia y la emisión es alrededor de los 530 nanómetros. Esta es una diferencia, como se ve una muestra de los nanotubos y del bulk. Se estudió su degradación a través de fotoluminiscencia y no se observó ninguna diferencia entre el silicio y sílica. Se observó que se degradan de manera similar, inclusive con el bulk. Y estas son las imágenes de TEM para esa composición. Y esta es una imagen del microscopio de cómo se medía la fotoluminiscencia en diferentes puntos de la muestra. Aquí se anda excitando la muestra con luz ultravioleta y obtenemos esta luz verde. Entonces, en el proceso de oxidación lo que se hace es incrementar la composición de óxido de silicio y tenemos todavía partes cristalinas de lo que es el silicio puro. Pero la interacción entre la perovskita y el silicio ya no está junta, sino que ya tenemos esta separación, lo que es el óxido de silicio. Y esta imagen, aquí tenemos la perovskita y aquí tenemos la pared del nanotubo de silicio. De lo que se hizo fue medir la eficiencia cuántica de los nanotubos de silicio a los nanotubos de sílica. Se observó que a medida que incrementamos la concentración en oxígeno, la eficiencia cuántica aumenta. Entonces, la explicación de esto es de que cuando se midieron los lifetime de estos nanotubos, se observó que para la sílica se obtiene lifetime mayores a los del silicio puro. Esto indica que los nanotubos de silicio actúan as a quenching material para las perovskitas, a comparación de los nanotubos de sílica. Y estas son imágenes tomadas, la intensidad de hecho es lifetime en nanoseconds y aquí se grafica el promedio de todos estos en esta gráfica. También he estado empezando a hacer unos dispositivos utilizando los nanotubos de silicio, ya sea como dispositivos de emisión de luz o fotodetectores. El proceso de fabricación de nanotubos es el mismo que les presenté en un inicio, pero al principio se le tiene que agregar una capa de dióxido de titanio. Y ya sobre esta capa de dióxido de titanio se crecen los nanotubos de silicio. Una vez que tenemos los nanotubos de silicio, con la perovskita adentro se les pone un polímero que es conductor de huecos, luego unos contactos que pueden ser de plata o oro o cualquier otro metal. Entonces aquí vemos uno de los primeros dispositivos que aplicando un voltaje podemos obtener la emisión de luz en este tipo de material. Pero también se puede obtener el efecto contrario, donde aplicando luz se obtiene una corriente en esos nanotubos de silicio, que también podría usarse como fotodetector. Esta es una comparación de lo que serían las perovskitas en otro tipo de materiales porosos, como es el silicio poroso. Si se le ponen las perovskitas, aquí tenemos el silicio poroso vacío, aquí el silicio poroso con perovskita dentro, aquí tenemos el nanotubo, y aquí tenemos lo que es sílica porosa con la perovskita dentro. Lo que se observó es de que
para tener la misma composición en perovskita, dependiendo del material, tenemos diferente bandgap. Aquí sí creemos que puede haber confinamiento cuántico para este material, ya que el tamaño de partícula es muy pequeño, menor a los 5 nanómetros. Pero todavía esto sigue en investigación y ya se lo sabremos saber cuando. Pero todos estos materiales con esta composición emiten en verde, pero es distinto tipo de verde. Y esta sería una imagen con el microscopio electrónico de barrido de lo que es el silicio poroso con la perovskita, y este es un mapeo con el EDX, y se ve que la perovskita es uniforme alrededor de todo el silicio poroso, ya que tenemos el bromo y el plomo distribuido de manera uniforme en lo que es, y es un material altamente fluorescente. Esta simplemente es una curiosidad que todavía no tengo ninguna aplicación, pero es cuando uno pone esta composición que es basada en níquel y cesio, con bromo y cloro, lo que se observa es de que tenemos estas bandas de perovskita, lo que yo le llamo nanobarcodes. Estas bandas son altamente cristalinas, es un solo cristal, tiene fluorescencia con una emisión en los 515 nanómetros. Aquí podemos observar con el EDX donde se encuentran esas bandas de perovskita, pero todavía no sé si haya alguna aplicación. Ahorita, si tienen alguna idea, pues me pueden hacerlo saber. Y estos son otros usos que no hablé en esta presentación, que se les puede poner a los nanotubos de silicio nanopartículas de hierro para tener propiedades magnéticas como agentes de contraste en resonancia magnética. Se pueden usar estos nanotubos de silicio como baterías de litio. Se les puede dopar con otros tipos de nanopartículas, como son el cobalto, el hierro con el platino. Se puede utilizar también estos nanotubos como liberación de fármacos y bioimaging. Y pues hay otras aplicaciones. Entonces, estas serían las conclusiones, donde puedo controlar todas las dimensiones de los nanotubos, se puede controlar la estequiometría y tiene nuevas propiedades de las perovskitas adentro de estos nanotubos. Como en todos lados, siempre se necesitan de colaboraciones. En esta línea son las colaboraciones directamente relacionadas con las perovskitas, y estas son con las otras aplicaciones que les mencioné en la última diapositiva. Gracias, si tienen preguntas. Gracias, Roberto. Pedimos a los asistentes abrir su micrófono para darle un aplauso al doctor Roberto. Muchas gracias. Pues pasaremos a la sección de preguntas. Tenemos una pregunta en la página del seminario. Pone Josué Neymar. Saludos, mi nombre es Josué, estudiante de Ingeniería de los Materiales en el Tecnológico de Morelia. ¿Qué aplicación tienen estos tubos de nanosilicio? Bueno, pues las aplicaciones pues son las baterías de litio que ya hemos publicado, ya se han aplicado como agentes de contraste en resonancia magnética. También se pueden aplicar como bioimaging, o sea, se les pone alguna molécula fluorescente y puedes observar células, ya que no son tóxicos. Y lo que es en las perovskitas se pueden utilizarlo como celdas solares, dispositivos de emisión de luz, o inclusive se pueden utilizar como materiales termoeléctricos, donde uno aplica, por la diferencia de temperatura, uno obtiene un voltaje. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a una pregunta aquí del
en el Zoom de Patti. Patti, por favor. Sí. Una pregunta. Tú cuando te estás refiriendo de que pasas del amorfo al cristal, estás manejando un tiempo de 2 horas. Sí. 2 horas para enfriarlo, supongo. O sea, es 2 horas a 600 grados, pero... Por eso, pero bueno, eso es como el melt, ¿no? Y luego Sí. para el templado y tener tu cristal, debes de tener una razón de enfriamiento para asegurar que sea cristal y no sea amorfo, ¿no? En el caso del silicio. Sí, ahí lo que se hace es un enfriamiento muy lento. Vamos reduciendo alrededor de los 5 grados cada minuto. Ok. Sí, es que es eso, porque como exactamente el silicio más bien es vítreo o amorfo, entonces sí es importante, entonces lo haces muy despacito para que se cristalice. Sí, esto es como a la temperatura, las 2 horas, la que se mantiene. A los 600. O sea, tienes una razón de enfriamiento muy despacito. Sí. Ah, ok. Nada más. Gracias. Gracias. Tenemos un par de comentarios en la página del seminario. Abel Ibáñez pone aplausos y Fabiola Hernández pone muy interesante. Si tienen más preguntas, pueden hacerla aquí en los comentarios de la página del seminario, o bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Roxana tiene una pregunta. Yo quiero saber un poquito más de los nanobarcodes. Sí. ¿Eso ya está publicado, Roberto? No, eso no, todavía no está publicado. Nos diste el previews, un adelanto. Sí, esto no está publicado porque no sé qué aplicación tenga, pero esto solo se observa con los nanotubos de 30 nanómetros, porque no se observó para los de 70 o 200, y es específicamente esta composición con níquel, cesio, porque con otras composiciones no se presenta. No, pero no aparece en eso. Qué No interesante. aparece, pero no sé si tienes una idea. Pues está muy interesante esto de los nanobarcodes. Sí, yo creo que valdría la pena pensar como por dónde podría ir. Sí. Y lo más interesante es que no aparece en otras composiciones, solo aparece con esa composición y con esas condiciones. Sí, y es un solo cristal cada barra, es lo interesante también, que se observa aquí en la imagen de alta resolución, que es cristalino completamente. No es policristalino como en la otra composición, como en esta, que vemos diferentes planos cristalinos. Ok. ¿Y sabes si alguien más lo ha observado algo parecido? No, porque son muy pocos laboratorios que se dedican a los nanotubos de silicio. Excelente. Muy bien. Tengo otras preguntas en la página del seminario. Fran May, ¿los nanotubos de silicio pueden aplicarse de alguna manera en combinación con la perovskita u otro material con efectos fotovoltaicos? Ese es precisamente lo que se tiene en mente, ya que si tenemos este tipo de celdas solares, donde tenemos las celdas solares normales, que son de silicio, entonces la idea sería integrar los nanotubos de silicio en esta región con la perovskita, lo que sería la celda solar tipo tándem. Ese sería el siguiente paso, pero todavía no he hecho ningún experimento en celdas solares. Ok. Otra pregunta en la página del seminario es, ¿en qué influye el band gap? Bueno, el band gap va a influir de que tenemos diferentes absorciones. O sea, dependiendo de tu band gap, puedes modificar, por ejemplo, la fotoluminiscencia. ¿Sí? Por ejemplo, modificando, puedes obtener el rojo, puedes obtener el verde, puedes obtener el azul. Esto sería una evidencia directa de lo que es el band gap.
Muy bien. También hay otra pregunta. Abel Ibáñez hace 2 preguntas. ¿Dónde podemos revisar tus publicaciones? Y en general, ¿qué aplicaciones ambientales podrían darse a la nanociencia y nanotecnología? Bueno, pues si ponen mi nombre y ponen Google Scholar, ahí están todas mis publicaciones. O si no, manden un correo y les mando el link directamente. Muy bien. Y aplicaciones ambientales todavía no he investigado ninguna, ya que yo me he enfocado más a lo que son las propiedades fotoeléctricas. Pero una ventaja sería de que las perovskitas son mucho más baratas que producir y se podrían producir a mayor escala que las celdas solares actuales. Entonces ahí ahorrarías más bien energía en producir estas celdas solares. Muy bien. Otra pregunta. Roduc. Hola, doctor Roberto. Somos Marilena Catalán y Rodolfo. Muchas felicidades por tu excelente presentación y propuesta. Un abrazo. No sé. Creo que hay otra pregunta. No, ya no hay preguntas. En la página. ¿Alguna otra pregunta aquí en el Zoom? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por esta plática que estuvo bastante interesante. Y te agradecemos nuevamente. Y bueno, los esperamos a los demás en el próximo seminario el jueves a las 12 del día. Muchas gracias. Gracias.